Queridos amigos, bienvenidos a este su programa, El Evangelio Eterno. El pastor Gambetta compartirá con nosotros un hermoso estudio de lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Este estudio estará dividido en 3 partes. El día de hoy el pastor Gambetta iniciará con la primera sección. Sabremos que será de bendiciones para todos nosotros. Queremos recordarles, queridos amigos, que tenemos el folletito de la fe de Jesús y si alguno de ustedes desearía pedirlos, llame al número que aparece en pantalla y con todo gusto se lo mandaremos a su casa. También, queridos amigos, tenemos un bando de oración. Llámenos para pedir cualquier necesidad que usted tenga para incluirlo en nuestra cadena de oración. Sin más preámbulos, vamos a dar paso al estudio de la palabra de Dios a través de los labios del pastor Hugo Gambetta. Que Dios nos bendiga. Hola amigos, qué bueno es estar juntos nuevamente para estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la serie La Fe de Jesús y hoy nos toca la lección número 11, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Si tienes tu librito, La Fe de Jesús, te invitamos a que lo prepares, también tu Santa Biblia y un lápiz para anotar tus respuestas. Pero antes de abrir el libro sagrado de Dios, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos juntos. Amantísimo Padre y Dios, nos dirigimos a ti en esta hora, agradeciéndote, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Gracias porque tú respondes las oraciones. Hemos recibido tantas peticiones de personas que nos llaman, nos escriben con sus necesidades. Padre Santo, sé propicio a cada uno y dale según el deseo de su corazón, para gloria y honra de tu nombre. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu santo libro, háblanos tú a través de las páginas de este libro y que nosotros tengamos la humildad para decir, sí, Señor, es tu palabra, la acepto, estoy dispuesto a ponerla por obra. Guíanos tú, sé nuestro maestro en este estudio. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En nuestra última lección vimos sobre la santa ley de Dios y aprendimos que esta ley que fue dada por Dios mismo sobre el monte Sinaí, escrita sobre tablas de piedra con su propio dedo, es la norma de vida para el cristiano. No nos salvamos por guardar la ley. La ley nos señala lo que es bueno y lo que es malo, nos dice lo que es pecado, nos guía a Cristo para encontrar el perdón. Pero cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos da su Espíritu Santo y graba su santa ley en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura con respecto al nuevo pacto que el Señor hace con su pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 15 y 16. Nos atestigua esto mismo el Espíritu Santo, cuando dice, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, sobre sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor Jesús no solamente te perdona, también te da su Espíritu Santo para que grabe su santa ley en tu corazón. El Señor Jesucristo fue el que dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. San Mateo capítulo 5 y versículo 17 y 18. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un acento, ni un tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Y versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que quebrante un mandamiento, dice el Señor Jesús. Estas mismas palabras de Cristo hallan eco
en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, él declara allí cuán importante es guardar esta santa ley de Dios. Dice el versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un mandamiento, en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amigo que me escuchas, si guardamos toda la ley pero ofendemos en un punto, somos transgresores, somos violadores de la ley. Y dice aquí que el que guarda toda la ley pero ofende en un mandamiento se hace culpable de todos. Jesús dijo: el que transgrede un mandamiento y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. Pero el que los guarda y los enseña, éste será grande en el reino de los cielos. Sabes, de todos esos mandamientos que estudiamos en nuestra última lección, hay uno que de alguna manera el diablo se ha ensañado, el enemigo de las almas, con obliterar, borrar de la faz de la tierra. La mayoría de las iglesias enseñan a respetar a Dios y a guardar sus mandamientos. La mayoría de las iglesias nos dicen: no debes matar, no debes robar, no debes cometer adulterio, es malo la fornicación, es malo la idolatría. Es cierto, muchos cristianos no conocen verdaderamente esa ley de Dios. Hay millones de cristianos que nunca han leído en la misma palabra de Dios esos mandamientos. Nunca han leído que hay un mandamiento que dice, Éxodo capítulo 20 y versículo 3, el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Millones de cristianos nunca han leído esto en la ley de Dios y sin saberlo, por ignorancia, tienen imágenes, se postran delante de ellas, les rezan a las imágenes, les prenden veladoras, les prenden velas, les piden que le hagan milagros. El Señor dice: ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra te harás imágenes. Ni de Cristo, ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. De nadie debemos tener imágenes, porque esto es violación a la ley de Dios. Sin embargo, los que sí leen la Biblia, los cristianos evangélicos, cristianos de otras denominaciones, creen que no hay que tener imágenes porque es idolatría. Creen que no hay que tener otros dioses delante de Dios, que Él debe ser primero, que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, que hay que respetar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio y no codiciar. Pero hay un mandamiento que la mayoría del mundo cristiano se olvida, y es el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios: acuérdate del día de reposo. Y en mi Biblia dice aquí al pie de la página, aquí equivale a sábado. Acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. ¿Por qué será que este mandamiento ha sido olvidado? ¿Por qué será que el mundo cristiano hoy en día, en lugar de descansar el sábado,
guarda el domingo. Si tú le preguntas a un cristiano que guarda el domingo, ¿por qué guardas el domingo? Seguramente te va a decir, bueno, lo guardo en honor de la resurrección de Cristo. Es cierto, Jesucristo resucitó un primer día de la semana, así declara la palabra de Dios. Lo puedes leer en San Marcos, el capítulo 16 y en el versículo 9. San Marcos, capítulo 16 y versículo 9, declara la Escritura, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Cristo resucitó un primer día de la semana. El mismo capítulo 16 de San Marcos, el versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, vinieron muy de mañana el primer día de la semana al sepulcro, ya salido el sol, traían las especies aromáticas para ir a ungir su cuerpo. Mira qué interesante. El apóstol dice cuando ya había pasado el día de reposo. Según la palabra de Dios, el día de reposo es el séptimo día. Cristo resucitó el primer día de la semana. San Lucas, en el capítulo 23, nos habla acerca de la muerte del Señor Jesús. Nos dice en el versículo 50, había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, que era miembro del concilio, varón bueno y justo, esperaba el reino de Dios. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los judíos. Y éste fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún nadie había sido puesto. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el sábado. Fíjate, Cristo murió un viernes. Pilato fue y pidió el cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto. Pero dice que era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Cristo murió a las 3 de la tarde. Entre que bajaron su cuerpo, consiguieron el permiso y lo llevaron, se estaba por poner el sol. Estaba por comenzar el día de reposo. Y dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y se les aparecieron 2 ángeles que les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, pues ha resucitado. Noten, Cristo muere el viernes. Las mujeres compran las drogas aromáticas, los perfumes y ungüentos. Entre esas benditas y santas mujeres estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo, la bienaventurada Virgen María. Ellas prepararon lo necesario para embalsamar, preparar su cuerpo para la sepultura, pero como era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado, las santas horas del día de reposo estaban por comenzar, prefirieron dejar el cuerpo de Cristo. Esa madre prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo sin la preparación para la sepultura. Solamente lo envolvieron en una sábana, lo pusieron en el sepulcro. Descansaron el sábado según el mandamiento. Y el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas para preparar el cuerpo para la sepultura. No hallaron el cuerpo de Jesús porque había resucitado. Qué ejemplo para nosotros, amigos, hermanos cristianos, qué ejemplo.
esas benditas mujeres, entre ellas la madre de nuestro Señor Jesucristo, prefirió dejar el cuerpo de su hijo sin la preparación para la sepultura, con tal de no violar el mandamiento de la santa ley de Dios. Yo sé que hay muchos cristianos que guardan el domingo hoy en día en honor de la resurrección de Cristo. Pero ¿sabes? Cristo guardó el sábado, no el domingo. En nuestra lección se nos dice claramente en la pregunta 4, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? San Lucas, capítulo 4, nos dice en el versículo 16, y vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús nació en Belén, pero se crió de niño en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, y el día de sábado, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. La costumbre de Jesús era guardar el sábado. Es más, fue Cristo el que instituyó el sábado. San Marcos, capítulo 2, nos dice en el versículo 27, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesucristo es el que hizo el sábado. Aquí dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Sabes tú que Jesucristo es ese Dios creador? El mismo que vino a morir por nosotros. Es el mismo que creó el mundo. San Juan en el capítulo 1 nos dice el versículo 1, 2 y 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Verbo que estaba con Dios, que era Dios y que creó todas las cosas que fueron hechas? El versículo 14 de San Juan 1 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que se hizo carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador que en el comienzo creó todas las cosas. La Biblia dice, según el mandamiento que leímos en Éxodo 20, en 6 días hizo Jehová, esto es Cristo, el Dios creador. En 6 días hizo Cristo los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, pero reposó el 7º día. Cristo guardó el sábado en la creación. Mira, en la primera hoja de la Biblia, Génesis capítulo 2, nos dice, al terminar la creación, versículo 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 1:31, vio Dios, Cristo, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Así acabó la creación, dice el versículo 1 del capítulo 2. Y el versículo 2 dice, y acabó Dios, y el Verbo era Dios, Cristo, y acabó Cristo en el 7º día la obra que había hecho. Reposó en el 7º día de toda la obra que hizo. Bendijo Cristo al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La santidad del sábado, el haberlo apartado al 7º día como el día de reposo, viene desde la misma creación del mundo. Por eso la semana tiene 7 días y no 8 o 10 o 6, porque Dios estableció el ciclo semanal, 6 días de trabajo y el 7º día de reposo, para que nunca nos olvidáramos que Él es el Dios creador. Así que, amigo, amiga que me escuchas, Cristo guardó el sábado, lo guardó en la creación del mundo, dándonos ejemplo. Y Él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. En hebreo, hombre se dice Adán. El sábado fue hecho por causa del hombre, de Adán. Él se lo dio al hombre para que reposara así como Él reposó, dándonos ejemplo. Cristo guardó el sábado en la creación. Guardó el sábado cuando vino como hombre a vivir aquí
iba a la sinagoga, a la iglesia, los sábados, según su costumbre. Pero más aún, termina la obra creadora un viernes, descansa el sábado. Pero cuando vino a redimirnos, termina la obra redentora un viernes, en la cruz del Calvario, extendiendo sus brazos entre cielo y tierra, exclamó: consumado es. Y así expiró un viernes. Terminó la obra redentora, derramó su sangre preciosa ese viernes por ti y por mí. Descansó en la tumba el sábado, el día de reposo, y resucitó el primer día de la semana. Yo sé que hay muchos cristianos que guardan el domingo porque quieren honrar a Jesús guardando el día que Él resucitó, pero amigo, no es cuestión de guardar el día que Él resucitó. Si vamos a guardar el día que Él resucitó, ¿por qué no guardamos el día que Él murió? El viernes. Los musulmanes guardan el viernes, los judíos guardan el sábado y los cristianos guardan el domingo. Un momento, no todos los cristianos guardan el domingo. Yo guardo el sábado porque es el día que Cristo bendijo y santificó. Si vas a guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo, ¿por qué no guardas el viernes? Porque Él murió un viernes, derramó su sangre preciosa para salvarte. Gota a gota ese viernes cayó al pie de la cruz. Pero no es cuestión de guardar el día que Él murió o guardar el día que Él resucitó. Él te pide que guardes el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él mandó que se guardara. Él lo guardó en la creación y lo guardó en la redención. El sábado es el día del Señor. A lo largo de toda la historia, el sábado ha sido el día que Dios dio para sus hijos. Hemos estudiado la pregunta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, en la 6. ¿Qué día guardaron los apóstoles después de la resurrección del Señor Jesús? Algunos dicen, bueno, el sábado fue hasta la muerte de Cristo, pero después de su resurrección, los apóstoles guardaron el domingo. No te equivoques, amigo, constata el registro. Los apóstoles siguieron guardando el sábado, aún después de la resurrección de Cristo. Hechos, capítulo 13. Dice el versículo 14, pasando de Perge, los apóstoles llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron un sábado y se sentaron. Se les dio la palabra, predicaron ese sábado en la sinagoga. Y dice que cuando terminaron, versículo 42, salieron de la sinagoga de los judíos y los gentiles, esto es, los que no eran judíos, les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los creyentes siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron de la palabra de Dios, de que perseverasen. Y al siguiente sábado, versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué no les dijeron los apóstoles no? Cuando los gentiles les dijeron, háblenlos el próximo sábado de esto a nosotros también. ¿Por qué no les dijeron, mañana domingo vamos a reunirnos y les vamos a hablar de la palabra de Dios? Porque aún después de la resurrección de Cristo, los apóstoles siguieron guardando el sábado. Hechos capítulo 16, dice allí que nuevamente, versículo 4, les enseñaban a guardar el santo sábado. Hechos capítulo 17, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados les enseñó y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús les decía a él, es el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos capítulo 18. Discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos.
El testimonio de la Escritura es claro, aún los apóstoles siguieron guardando el sábado después de la resurrección. La pregunta número 7 dice, ¿y qué día se guardará por los redimidos en la tierra nueva? Esto es sumamente interesante. En la creación, Dios, Cristo, apartó el sábado. Su pueblo en el Antiguo Testamento, puedes leer todo el Antiguo Testamento, y el pueblo escogido, el pueblo judío, guardó el sábado. Cristo guardó el sábado cuando vino a esta tierra. Los apóstoles guardaron el sábado. La bienaventurada Virgen María guardó el sábado. El mismo Señor Jesús les dijo en Mateo 24, hablando de la destrucción de Jerusalén, que sucedería 40 años más tarde: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué les dijo que oraran? Para que no tuvieran que huir en sábado si ya no se iba a guardar el sábado. Obviamente Cristo creía y enseñaba que el sábado seguiría guardándose aún después de su muerte y su resurrección. Pero en Isaías capítulo 66 nos dice el versículo 23 y 24. Porque como los cielos nuevos, Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Aún en la tierra nueva que Cristo va a hacer para aquellos redimidos que le aman, sábado tras sábado iremos a adorar delante de su presencia. La pregunta es, si el sábado es el día de reposo, ¿de dónde entonces salió el guardar el domingo? ¿Quién lo cambió? ¿Te gustaría saberlo? Voy a tomar otra media hora extra tan solo para explicarte esto, de dónde vino el domingo. Por ahora hemos aprendido que el único día que Cristo bendijo y santificó es el Santo Sábado. Y porque yo amo al Señor Jesús, le obedezco guardando todos sus mandamientos, no para salvarme, sino porque Él me salvó. Porque Él me dice, San Juan capítulo 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú le amas, ¿estás dispuesta a obedecerle, siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo de su santa y bendita madre, siguiendo el ejemplo de los apóstoles? Te invito a que en esta hora oremos juntos y le digamos al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a poner en práctica lo que tú me enseñas. Oremos. Amante Dios, venimos delante de ti agradecidos por tu santa palabra. Gracias por haber aprendido que tú creaste el mundo, que no descendemos del mono ni de otros animales, sino que tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Gracias por el poder de Cristo, no solamente para crearnos, sino también para redimirnos. Y en esta hora queremos decirte que te amamos, que te aceptamos como único Dios, y te pedimos humildemente que escribas tu ley en nuestro corazón. Escribe tu santo sábado en la fibra de nuestro ser, y que estemos dispuestos a obedecerte porque te amamos. Bendice a cada persona que hoy por primera vez está escuchando esta verdad. Está en tu palabra. Dale un corazón dócil para aceptar lo que tú le dices y ponerlo por obra. Y a todos, ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Cristo. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús te siga bendiciendo. Queridos amigos, hemos concluido la primera parte del estudio de lo que la Biblia enseña acerca del Santo Día de Reposo. El pastor Gambetta continuará la segunda parte y mientras tanto les dejamos saber que seguimos orando por sus peticiones. Hasta entonces, esperamos que la paz de Dios les acompañe. El Señor te bendiga.